Buenas, mi nombre es Camilo Andrés Calderón Benítez, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Atlántico. Les hablaré sobre el líquido, el cual es un estado de la materia. El líquido es un fluido cuyo volumen es constante. En condiciones de temperatura y presión también es constante. Las partículas que lo constituyen están unidas entre sí por unas fuerzas de atracción menores que en los sólidos. Por ello, pueden trasladarse con libertad, lo que determina su fluidez en oposición a la viscosidad. Así se explica que los líquidos adopten la forma del recipiente que los contiene. Este mismo hecho hace que en ausencia de gravedad, la forma que adquieran los líquidos sea esférica, ya que así se minimiza la tensión superficial, como consecuencia de la aplicación del principio de Hamilton, que dice que todo sistema mecánico evoluciona hacia un mínimo de energía. Esta mínima tensión superficial hace que el líquido en ausencia de fuerzas externas tienda a disminuir en lo posible su superficie para un volumen dado, siendo la esfera la forma más óptima. Los líquidos están formados por sustancias en un estado de la materia intermedio entre sólido y gaseoso. Las moléculas de los líquidos no están tan próximas como la de los sólidos, pero están menos separadas que la de los gases. Las moléculas en el estado líquido ocupan posiciones al azar que varían con el tiempo. Las distancias intermoleculares son constantes dentro de un estrecho margen. En algunos líquidos, las moléculas tienen una orientación preferente, lo que hace que el líquido presente propiedades anisótropas, propiedades como el índice de refracción que varía según la dirección dentro del material. Mi nombre es Moisés Colón, estudiante de Ingeniería Mecánica. Las características de los líquidos sirven para definir la estructura molecular y propiedades físicas de este. El espacio limitado entre sus partículas hace de los líquidos una sustancia casi incomprensible, es decir, presionar hasta forzar una cierta cantidad de líquido en un espacio muy pequeño para su volumen es muy difícil. Exponiendo un líquido a altas temperaturas lo haría evaporarse. Ese punto crítico se denomina punto de ebullición y es diferente según la sustancia. El calor aumenta la separación entre las moléculas del líquido hasta que se separan lo suficiente para dispersarse como un gas. En el caso inverso, al exponerse un líquido a temperaturas muy bajas, lo haría solidificarse. Esto se llama punto de congelación y también va a depender de la densidad de cada sustancia. El frío desacelera el movimiento de los átomos aumentando su atracción intermolecular, lo suficiente para endurecerse y convertirse en estado sólido. Es la tendencia del mismo tipo de partículas por atraerse unas a otras. Esta atracción intermolecular en los líquidos les permite moverse y fluir manteniéndose juntas hasta que encuentren tomar la forma de maximizar esta fuerza de atracción. Esta propiedad es la responsable de que los líquidos formen esferas, que es la forma que tiene menos área de superficie para maximizar la atracción intermolecular. Es la fuerza de atracción entre tipos de partículas diferentes. Como su nombre indica, significa literalmente
acción de adherirse. En este caso se presencia generalmente en las paredes de los envases contenedores de líquidos y en las áreas por donde fluye. Esta propiedad es la responsable de que los líquidos mojen los sólidos. Ocurre cuando la fuerza de adhesión entre las moléculas del líquido y el sólido es mayor que la fuerza de cohesión intermolecular del puro líquido. La fuerza de adhesión es la responsable de que los líquidos asciendan o desciendan al interactuar físicamente con un sólido. Esta acción capilar se puede evidenciar en las paredes sólidas de los contenedores, ya que el líquido tiende a formar una curva llamada menisco. Con esta propiedad se explica por qué muchos líquidos ascienden cuando interactúan con objetos huecos, muy angostos o con pitillos y tubos. Mientras más estrecho sea el diámetro del cilindro, la fuerza de adhesión o sus paredes hará que el líquido ingrese casi inmediatamente al interior del contenedor, aunque en contra de la fuerza de gravedad. Es la fuerza o resistencia interna a deformarse que ofrece un líquido cuando fluye libremente. Depende principalmente de la masa de las moléculas internas y la conexión intermolecular que las atrae. Líquidos que fluyen más lento se dice que son los más viscosos que los líquidos que fluyen más rápido. Buenas, mi nombre es Daniel Felipe Marta Clavijo. Estoy estudiando en el programa de Ingeniería Mecánica en la Universidad del Atlántico. Hoy les voy a hablar sobre las aplicaciones de los líquidos en las ingenierías. En las ingenierías se aplican los líquidos de diferentes formas, pero están más relacionados con la mecánica de fluidos. Hoy les voy a hablar sobre la mecánica de fluidos aplicada a la ingeniería ambiental. Una breve introducción de la mecánica de fluidos aplicada en ingeniería ambiental es cómo se va ampliando y se ocupa cada vez más de la calidad del agua y otros temas ambientales que proporcionan la base para los procesos de transporte de calor, masa y cantidad de movimiento en el ambiente. Hay relaciones que describen las propiedades macroscópicas del movimiento de un fluido, por ejemplo, la ley de Newton de viscosidad y la ley de Fluore de la ley de transferencia de calor. La ley de Newton de viscosidad se considera porque ilustra la analogía entre el transporte de mayor masa y energía. La ley de Fluore es la transferencia de energía provocada por una diferencia de temperatura. Hay tres tipos básicos de transporte de calor. 1. La conducción, que es la consecuencia de colisiones entre las moléculas. 2. La convección, que es el transporte de calor en la presencia de un fluido en movimiento. Y la tercera es la radiación, que es el transporte de calor que sucede mediante ondas electromagnéticas. Estos tres tipos de transporte de energía se consideran que están dentro en el ambiente natural. Áreas de aplicación donde se presentan la mecánica de fluidos en la ingeniería ambiental. Hay 5 áreas de aplicación. La primera, la hidrometría. La segunda, hidráulica experimental y modelación física. La tercera, hidráulica computacional. La cuarta, hidráulica ambiental. Y quinta y última, administración de recursos hídricos. Bueno, ahora le hablaremos sobre el estado líquido en la ingeniería. El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido, altamente incomprensible, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango grande de presión. Es el único estado con volumen definido, pero no con forma fija. Un líquido está formado por pequeñas partículas vibrantes de la materia, como los átomos y las moléculas unidas por enlaces intermoleculares. El agua es el líquido
más común en la Tierra y el más abundante. Las características de un líquido son la viscosidad, la fluidez y la presión de vapor. La viscosidad. La viscosidad de un líquido crece al aumentar su masa molar y disminuye al crecer la temperatura. La viscosidad también está relacionada con la complejidad de las moléculas que constituyen el líquido. Es baja en los gases inertes licuados y altas en los aceites pesados. Es una propiedad característica de todo fluido. La fluidez. La fluidez es una característica de los líquidos o gases que se le confiere la habilidad de poder pasar por cualquier orificio o agujero por más pequeño que sea, siempre que esté a un mismo o nivel inferior del recipiente que se encuentre el líquido, a diferencia del restante del estado de agregación conocido como sólido.